Quiero que busque la Biblia y abra la Biblia en Lucas 15, 11 al 32. Busque la Biblia y busque Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. ¿Alguien sabe de qué trata Lucas 15, 11 al 32? No. Lucas 15, 11 al 32. Ajá, ahí dicen la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad ese es un mal título. Ese es un mal título. Porque el énfasis de esa parábola no es el hijo botarata, no es el hijo pródigo. El énfasis de esa parábola es el padre y su amor por el hijo perdido. Así que yo le llamaría, si tendría que ponerle un subtítulo a eso, la parábola del padre pródigo. Por eso yo quiero hablarle de, si el sistema audiovisual me funciona, el padre pródigo. De el padre pródigo. Ahora, probablemente el problema lo tenemos con la palabra pródigo, el verbo prodigar. El verbo prodigar significa dar en gran cantidad. Y usted puede dar amor como puede dar odio. Usted puede dar buenos ejemplos como malos ejemplos. Usted puede prodigar lo que usted quiera. Usted puede prodigar cariño como prodigar insultos, ¿cierto? Así que prodigar es neutro. Depende de lo que prodiguemos. Amén. Porque si nos vamos a la definición de pródigo, usted puede hablar de una persona que despilfarra o gasta sin cuidado de sus bienes, como hizo estos muchachos. Por eso él es un hijo pródigo, pero pródigo en malgastar. Pero también podemos decir que es una persona que da con generosidad lo que tiene o lo que pone al servicio o lo pone al servicio de los demás. Así que usted puede ser pródigo en cariño, pródigo en amor, pródigo en afecto, pródigo en abrazos, pródigo en buenas obras, pródigo en todas las cosas buenas. Entonces, yo me voy a quedar con esa segunda definición para hablar hoy del padre pródigo. ¿Me acompaña? Oremos. Padre, Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar ante tu palabra. Dios, hoy tú sabes, estamos en las circunstancias aquí localmente celebrando el Día del Padre, pero tú sabes y tienes intención para cada uno de aquellos que has llamado a ser padres. Permite que hoy esta palabra nos enseñe y nos hable acerca de las responsabilidades de este rol tan importante que nos has permitido a algunos tener. Ayúdanos, Señor, a ser padres, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, porque nunca dejaremos de ser padres aquellos que hemos tenido esa dicha en algún momento. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, ese es el enfoque en esta parábola. Ahora bien, le doy un real al que me adivina quién es ese señor. ¿Se parece? El maestro Liberato Montenegro del karate de las tablas. Perdóneme. El mejor modelo de hombre que he tenido en este mundo. Mi papá fue un hombre íntegro, sencillo, pero inteligente y más que inteligente, sabio. Y sabe, más que parecerme físicamente, lo que siempre anhelé fue parecerme en la manera de ser. Y de verdad, a veces los hijos nos parecemos a los padres físicamente, pero a veces nos parecemos a los padres hasta en la manera de caminar. Los hábitos, las maneras de ser también se copian. Los hijos nos parecemos o nos debemos parecer a nuestros padres. ¿Dice amén a eso? Así es. Entonces, si en esta parábola vamos a enfatizar el rol de nuestro Padre Celestial, porque ilustra a nuestro Padre Celestial en su amor por su Hijo. Nosotros como padres debemos en esta mañana aprender de ese ejemplo que ilustra el amor de Dios para nosotros tratar de parecernos a nuestro Padre Celestial para con nuestros hijos. Tratar de aprender del modelo que Él pone en esta parábola. Atención. Hoy no es el día de la madre, hoy no es el día del hijo, hoy no es el día del nieto. Hoy es el día del padre. ¿Estamos de acuerdo? Así que las piedras hoy van para nosotros los padres. Así que
Tranquila, los hijos, los nietos, las madres, las sobrinas, en su día van a tener su mensaje. Hoy el asunto es con nosotros. Así que amárrese los cinturones, prepárese y vamos para allá. Y es que alguien escribió un libro titulado, no sé si lo ha leído, Tener hijos es para valientes. Tener hijos es para valientes. De verdad que a veces llega el momento en nuestro día a día lidiando con hijos pequeños, medianos o grandes, que nos parece realmente un reto. Cuando ellos están chiquitos y están así bebecitos, uno se los quiere comer a besos, pero cuando llegan a la adolescencia uno se pregunta, ¿por qué no me lo comí? Y de verdad que se torna un reto, Ahora bien, les decía que en esta parábola, viendo el rol de Dios como Padre en la figura de ese personaje, de este padre de la parábola, vamos a tratar de aprender cosas para poder aplicar a nuestras vidas. Y si hay algo que define a un padre, si hay algo que define el rol del padre, es de ser proveedor. Si hay algo que define el rol del padre en la familia, es de ser proveedor. Y vamos a ver en esta parábola 5 cosas que el padre provee para el hijo. El padre, primeramente, el padre pródigo provee bienes a sus hijos. Provee bienes a sus hijos. Dios, como nuestro Padre Celestial, nos provee para nuestras necesidades, ¿cierto? Lo dice Filipenses 4:19, que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que Él provee para nosotros lo que nosotros necesitamos, no para nuestros caprichos, ojo. Aquel padre en la parábola había provisto para sus hijos. Fíjese que dice el versículo 1 y 2, Lucas 15, no lo pierda, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿De dónde sacó ese padre para repartir? Porque tenía provisión para darles. Él había preparado cosas para suplir a sus hijos. Había preparado a lo largo de su vida, probablemente había trabajado, habría acumulado, como hacemos todos que en algún momento enfrentamos la responsabilidad de tener una familia. Nos preocupamos por sostener la familia, porque el padre pródigo provee bienes a sus hijos. Lastimosamente sabemos que hay tristes casos de padres que no se acuerdan de sus hijos, pero ciertamente los padres que hemos comprendido el compromiso delante de Dios de tener ese hijo, nos preocupamos por proveerles ropa, proveerles educación, proveerles un techo, proveerles todo lo que necesitan. Ciertamente debemos en ese sentido ser padres pródigos para nuestros hijos. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Más claro no canta un gallo. Ciertamente los padres hacemos todo lo posible por proveer a nuestros hijos. Y en ese sentido, los padres debemos proveer a los hijos de lo que tenemos. Dios tiene para darnos. Dice ese versículo de Filipenses 4:19 que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene para darnos y por eso tiene para suplirnos. Y sus riquezas nunca se agotan. Amén. Y aquel padre había seguramente trabajado toda su vida en la parábola para poder tener que darle a sus hijos. Porque déjeme decirle, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y no hablo solamente de lo material. Para poder proveer, tenemos que atesorar. Tenemos que atesorar. Si yo quiero dejarle algo a mis hijos en el área que sea, yo tengo que ir atesorando eso en mi corazón, en mi vida, en mi casa, en lo que sea que tenga que atesorar. Porque dice Mateo 13:52 que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tiene que tener un tesoro, tiene que haber atesorado algo para poder sacar ese padre de familia con sus hijos, para poder atesorar, para poder suplir. Los padres suplimos y proveemos tesoros materiales. Todos estamos claros con eso, ¿no? Le damos para comer, para vestirse, etc. Pero también tenemos que suplir tesoros intelectuales. Tenemos que proveerles una educación. Y no solo la que le da a la escuela, la que nosotros mismos le tenemos que dar. Pero, como repito, nadie puede dar lo que no tiene.
tesoros emocionales, y muchas veces descuidamos eso porque no solamente es vestirlos, también hay que amarlos, hay que expresarles amor, cariño, abrazos, un te quiero, un te amo. Y finalmente tesoros espirituales que probablemente son muy descuidados. Tesoros espirituales, la enseñanza de la palabra. Para poder proveer todo esto, tenemos que atesorarlos. Porque si yo no los tengo y dejo que anda que la escuela te eduque, anda que la iglesia te corrija, anda que allá... Soy yo el primer llamado a proveer esto a mis hijos. Y para eso yo tengo que tenerlo, porque ¿dónde está el tesoro de donde yo voy a sacar aquello? ¿Sabe cuál es el problema con este mundo? Que tenemos los valores invertidos, porque los tesoros materiales los sobrevaloramos. Pensamos que todo es tener la parte económica. Sí, eso es innecesario, pero a veces pensamos que eso es lo único. Los tesoros intelectuales los valoramos, sí. Pensamos que es bueno darles una buena educación, pero ya cuando caemos a los tesoros emocionales, los subvaloramos. Pensamos que yo tengo que ser un padre así, el que provee y que todo esto, pero se nos olvida que también nuestros hijos necesitan nuestros abrazos, no solo los del mamá, sino los de papá. Y una palabra de aliento, una palabra de refuerzo, vas a ser alguien en la vida, verás que tú vas a poder. Siempre es importante los tesoros emocionales, pero sobre todo son importantes los tesoros espirituales, que generalmente este mundo los ignora. ¿No nos ha enseñado nuestro pastor que lo espiritual prima sobre lo material? Ciertamente, de abajo hacia arriba es el orden correcto. Preocuparnos por los tesoros espirituales que vamos a proveer a nuestros hijos, y luego los emocionales, y luego los materiales y los intelectuales. Todos son importantes, pero sobre todo los espirituales. Todo lo demás se va a quedar en este mundo. Solamente se va a ir al cielo el alma. Así que eso es lo más importante. Pero, ¿sabe? Para poder nosotros proveer a nuestros hijos y que ellos reciban de nosotros, tenemos que persuadirnos. Y hace muchos años que Aristóteles dijo que habían 3 determinantes para persuadir a alguien. Ya sea que usted sea un pastor y vaya a persuadir a la congregación, o usted sea un maestro y vaya a persuadir a sus alumnos, o usted sea un médico y vaya a persuadir a su paciente, o usted sea un papá y vaya a persuadir a sus hijos. Son 3 determinantes que la práctica diaria ha demostrado tener razón. El logos, el patos y el etos. Logos es conocimiento. Se persuade a alguien porque esta persona que lo está persuadiendo conoce, sabe, y usted dice, oh, ¿cómo sabe ese profesor? Y le hace caso. Pero más allá de eso, la persona va a hacer caso o va a obedecer o va a ser persuadida por el patos. La raíz patos está en empatía, simpatía, antipatía, tiene que ver con ese sentimiento, esa emoción. Y si tú sientes que ese líder se interesa en ti, que tú le importas, que te dice palabras de aliento, que se preocupa por ti, si hay un contacto emocional más que intelectual, tú le vas a hacer más caso. Entonces vas a ser más persuadido por la empatía que por el conocimiento del maestro. Y en tercer lugar hay un último nivel que es el más importante, que es el etos. El etos tiene que ver con el carácter, lo que yo soy. Si ese líder, si ese padre no solamente me dice que tengo que hacer y no hacer, sino que él mismo vive eso, él mismo practica eso, él mismo encarna eso, yo voy a hacer mucho más caso de lo que el padre me enseña, de lo que el maestro me enseña. Entonces, este nivel de modelar lo que tú quieres enseñar a tus hijos es mucho más importante, porque se enseña más por el ejemplo que por las palabras. ¿No lo dice un dicho muy conocido, que nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras? Pablo lo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si no imito a Cristo, no me imites a mí. De tal manera que como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos, claro, con el conocimiento que Dios nos ha dado, pero con esa emocionalidad de abrazarlos, de estar con ellos, de identificarnos, que ellos vean que nos importan, pero mucho más, modelando. Si queremos que ellos sean honestos, siendo honestos. Si queremos que ellos sean veraces, veraces. Si queremos que ellos vengan a la iglesia, viniendo a la iglesia. De tal manera que nosotros podamos modelarle aquellos valores que queremos sembrar en ellos. De eso se trata, de poder dejarles un legado, de poder darles a ellos, proveerles a ellos de todos estos bienes. Y los padres debemos proveer a los hijos a pesar de, y ese punto suspensivo usted lo pone. Mire, Dios nos da lo necesario sin esperar que nosotros le demos a Él. Mire, dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que usted se portara bien para amarlo. Dios no esperó a que usted hiciera caso para darle una bendición tan grande como es la salvación eterna. Ahí está provista para todos nosotros. Dios nos ama aun cuando nosotros éramos pecadores. Y este padre le repartió a sus hijos sin precondiciones. ¿Lo leyó usted ahí en el verso 12? Que cuando el menor le pidió que le diera sus bienes, dice, les repartió los bienes. Él no se puso a decir, mira, vamos a sacar cuenta. ¿Cuántas veces tú me has obedecido? A ver, ¿cuánto hiciste acá? ¿Cuánto hiciste allá? No, sencillamente Dios en su amor nos provee a pesar de, porque los padres ciertamente no vamos a estar, hoy te voy a dar de comer, sí, me amas. Hoy te voy a mandar a la escuela, sí, me respetas. Hoy te voy a... Sencillamente nuestro instinto paternal nos hace darle lo que necesitan, a pesar de que a veces no hacen todo lo que nosotros quisiéramos. Claro, en un momento dado hay premios y castigos, ciertamente, para corregir, pero en general proveemos a nuestros hijos sin esperar a que ellos nos retribuyan. Dice 2 Corintios 12:14 que deben atesorarlos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ese es el orden de la vida que Dios estableció. Y los padres debemos proveer a los hijos por igual. Dios nos da a todos por igual. Dice Mateo 5:45 que debemos ser como nuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El padre de esta parábola le repartió a ambos hijos. No sé si usted lo notó en ese versículo, pero dice ahí al final, y les repartió los bienes. Es decir, no solamente le dio al menor lo que le correspondía, también le dio al mayor lo que le correspondía. A partir de ese momento, probablemente le dejó al mayor la parte de la finca y todo esto, porque el menor se iba de casa. Así que él les repartió. No es que le dio a uno nada más y dejó al otro colgando. No, les dio a todos, a ambos hijos. Debemos proveer a los hijos por igual, porque sabe, siempre puede haber una inclinación en nuestro corazón hacia un hijo, hacia una hija. Y eso pues quizás sea humano, pero debemos asegurarnos de que a la hora de proveer amor emocionalmente, espiritualmente y materialmente, seamos equilibrados y le probamos a todos por igual. Cierto, los hijos son diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son hijos del mismo padre, criados en las mismas circunstancias, pero unos son más amorosos, otros son más secos, unos son más expresivos, otros son más introvertidos, unos son más desordenados, otros son más organizados. Siempre, los hijos vienen en todos los tamaños, todas las formas, todos los colores y todos los sabores. Así que eso es así. Y puede ser que tú tengas más empatía por uno de ellos, una de ellos. Pero debemos a la hora de proveerles a todos por igual. Como hizo este padre, les repartió los bienes. Les repartió los bienes a ambos. Así que así debemos hacer nosotros. En segundo lugar, los padres o el padre pródigo provee libertad a sus hijos. Aquí es un temita álgido. El padre pródigo provee libertad a sus hijos. ¿Sabe que Dios no nos obliga a hacer su voluntad? Aunque Él nos guía hacia su voluntad, pero no nos coge y agarra a la fuerza. ¿Sabe usted eso? Aquel padre, a pesar de haber podido instruir lo mejor que podía a sus hijos, no los obligó a hacer lo que él hubiera querido. Ciertamente hubiera querido que estuvieran ahí en casa con él y crecer y hacer todo lo que él había dispuesto. Porque dice el verso 13, en el verso 13 dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ese no era el deseo del padre para este hijo menor. Y ciertamente él pudo haber querido otra cosa para su hijo, pero no pudo obligarlo, no pudo retenerlo. Tendría que haberlo metido en un cuarto y cerrado con llave, y eso no lo iba a hacer jamás. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Y tratamos de guiarlo, pero no vamos a poder obligarlos, no, por más que querramos.
hagamos el mejor trabajo, pero ciertamente dice el Salmo 127:4 que los hijos son como flechas. Salmo 127:4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas son flechas. Así como el arquero toma esa flecha, la pone en el arco, así el padre tiene, mientras está bajo su techo, al hijo y sostiene lo más firme que puede el arco, tensa lo mejor que puede la cuerda, apunta y alinea la flecha lo mejor que puede al blanco, y todo eso lo hace por muchos años. Mientras el hijo está en tus manos, tú haces lo mejor que tú puedes, tu mejor esfuerzo, pero en el momento en que tú sueltas la flecha, claro, tratando de que vaya hacia el blanco, ahí van a venir circunstancias, el viento, un objeto que se atraviese, la lluvia, etcétera, que van a incidir sobre esa flecha. Tú tienes control mientras la flecha está en tus manos, y todo lo que dejaste puesto en esa flecha, cómo apuntaste, cómo lo direccionaste, cómo tensaste la cuerda, eso va a tener una influencia grande en que esa flecha dé en el blanco, pero no vas a poder influir en las circunstancias de la vida que vendrán después que salga de tu mano la flecha. Ahí dependerá de Dios y, claro, de lo que tú sembraste en su corazón. Definitivamente que en el momento en que ellos llegan a esa edad adulta, ellos van a volar por sí solos. Hoy día, cuando yo he visto crecer a mis hijos, es cuando me ha caído la moneda de lo que habría vivido mi padre cuando estaba yo creciendo, ¿sabe? Yo crecí allá en el interior y terminé la secundaria, llegó el momento en que quería estudiar medicina, me tocó venirme a la capital y salí de mi casa feliz de la vida como si nada. Y allí entonces vinieron los años de universidad y después especialización, subespecialización, me casé, quedé trabajando y todo esto. Y para mí fue lo más normal. Ahora que he visto crecer a mis hijos y ya casi que lo estoy viendo terminando esa etapa formativa, ahora ay, Dios mío, pero si esto era lo que le pasaba a mi papá y yo no me di cuenta. Cuando tú vives te das cuenta que los hijos los tienes por un ratito, están prestados. Y que en un momento dado tendrás que soltar la flecha y la flecha va a volar y va a haber circunstancias. Y mi papá soltó la flecha y yo no lo vi nunca llorar y quejarse de por qué te fuiste de casa. Él sabía que yo tenía que hacer mi vida. Y por eso he aprendido que mis hijos tienen que hacer su vida y que yo tendré que soltarles. Y que Dios quiera que hayan recibido todo lo que yo haya podido darles y más. Pero en su momento serán ellos enfrentándose a la vida con la ayuda del Señor. Aquí definitivamente que ese padre tuvo que dejar ir a ese hijo. La paradoja de la vida, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la gran paradoja que yo he aprendido que hay en la vida? Esto de los padres y los hijos. Que al crecer con dificultades, nosotros nos hicimos fuertes. Le puedo contar muchas anécdotas, pero no daría el tiempo de cómo fue mi niñez, bastante simple en cuanto a recursos materiales, pero al crecer con dificultades nos hicimos fuertes. Pero al hacernos fuertes prosperamos, porque eso nos formó, esas dificultades de la vida, y nos estrellamos, y esos golpes nos enseñaron, porque dice que los golpes enseñan. Y al prosperar hemos podido darles una vida más cómoda a nuestros hijos, ¿cierto? Les evitamos muchas dificultades. Ya ellos no tuvieron que caminar por caminos de lodo para ir a una escuela en la Conchinchina. Ya ellos no tuvieron que alumbrarse con guaricha, ni ver a su madre cocinando en un fogón de leña. Yo sí. Y ahora, ¿qué pasa? Que al evitarles dificultades a nuestros hijos, evitamos que se hagan fuertes y prosperen. Esa es la gran paradoja de la vida. Dios le ayude a usted como padre para resolverla, porque yo todavía estoy trabajando en esa. No es fácil eso de que tu amor te impele a hacer lo mejor para tus hijos para que, ay, pobrecito, que no se caiga, que no ande por el piso porque se va a ensuciar. No, tiene que contaminarse y contactar con bacterias y con virus y para hacerse fuerte. Pero nosotros como padres, nuestro amor nos lleva a tratar de evitar las dificultades. Pero ojo que eso mismo puede llevarlo a hacerlos más débil. Es una paradoja y yo no tengo la respuesta, pero piensa en eso y medite eso y que Dios le ayude a ser equilibrado, balanceado en esto, de darles a sus hijos, pero no demasiado que los haga muy débiles. Ahora, también los padres debemos reconocer el libre albedrío de los hijos a la hora de esto de darles libertad. Dios quiere que todos le busquen, ¿no es cierto? ¿No dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Cuántos quiere Dios
que se salven? Todos. Pregunto, ¿es Dios todopoderoso? Dios es todopoderoso, todo lo puede. ¿Y Él quiere que todos se salven? Entonces, ¿es todopoderoso o no quiere que todos se salven? ¿Por qué todos no se salvan? Amén. Libre albedrío. Él se le antojó. A mí no me pregunten, no tengo la respuesta teológica para eso, pero a Él se le antojó darnos libre albedrío. Es decir, se limitó en esa potestad que como Dios podía habernos puesto un chip que solamente le obedeciéramos a Él, evitó eso para darnos la libertad de que nosotros le amáramos por nuestro propio libre albedrío. Amén. De tal manera que no nos va a obligar a amarle de todas maneras. Quiere que nazca de nosotros para que sea verdadero amor. De tal manera que Él nos ha amado y nos ha dado esa libertad. Aquel padre no impidió y no podía hacerlo que su hijo se fuera y tomara decisiones equivocadas. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo se fue, el hijo menor. Se fue lejos a una provincia apartada y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre no quería eso para su hijo, pero imposible que se fuera detrás dando, no gastes aquí, no gastes allá. No podía. Como Dios no puede, a pesar de que quiere que todos hagamos su voluntad, que le obedezcamos al 100%. Eso se llama libre albedrío. Todos nos equivocamos. A ver, ¿quién no se ha equivocado en la vida? Levante la mano. Si la levanta, se equivoca. Todos nos equivocamos. ¿No se va a equivocar su hijo, su hija? No, usted no quiere que se equivoque. Nadie quiere que sus hijos se equivoquen. Pero seamos honestos, todos cometemos errores. Ahora, el que permitamos que nuestros hijos vivan su vida no significa que no suframos por sus errores y las consecuencias de esto. Pero es que no podemos programarlos como si fueran robots. No se puede, como Dios no lo hace con nosotros. Fíjese, ¿quiénes tuvieron el mejor padre de todos en la Biblia? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que tuvieron el mejor papá de todos? Adán y Eva. Amén, amén. Hombre que lee Biblia. Adán y Eva. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Con el mejor papá del mundo. En el ambiente perfecto, el Edén. Y no fallaron. ¿Qué se espera de usted y de yo, simples mortales? Es más, en el hogar de Adán y Eva, los dos mismos padres, Adán y Eva, dos hijos, Caín y Abel, en el mismo ambiente y con su misma gente. Uno salió adorador a Dios y el otro criminal. No me pregunte, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que como yo estoy correcto, tiene que salir así. No puedo yo darle respuesta, pero la Biblia está llena de ejemplos de hijos que crecieron en hogares modelo con los mismos padres, con el mismo, y unos fueron rectos y otros se apartaron. Ahora, porque hay libre albedrío. Y por otro lado, los padres debemos permitir vivir su vida a los hijos. Dios nos da la libertad para vivir nuestras vidas, aunque nos equivoquemos. Pero Él siempre va a estar al tanto para corregir y ayudarnos a caminar de vuelta a casa. Con todo el dolor de su corazón, aquel padre tuvo que permitir que ese hijo, aunque él no lo quería, viviera, vaya, a lo Frank Sinatra, my way, a mi manera. Y que sufriera, que se equivocara. Hubiese querido impedirlo, pero no podía. ¿Sabe? Ahí muchos padres tenemos problemas con Proverbio 22:6. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y pensamos que eso es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica. No es que yo declaro eso y enseguida el niño va a quedar transformado. Ese es un proverbio, literatura sapiencial, es palabra de Dios, pero es un proverbio de lo que normalmente debe suceder. Pero ahí dice el Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Y a veces la blanda respuesta no quita la ira. A veces viene el puñetazo detrás de la blanda respuesta. Más debemos confiar en Isaías 55:11. La profecía de Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra de Dios que sembraste en ese corazón, algún día va a dar fruto. Algún día va a dar fruto. A lo mejor tú no lo verás. A lo mejor vas a estar 6 pies bajo tierra cuando ese fruto prospere. Pero la palabra de Dios, dice el profeta, de parte de Dios, no volverá vacía.
La semilla que sembraste un día germinará. Eso sí, debemos asegurarnos de sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos desde que están pequeños, desde que están en el vientre materno. Y esa semilla algún día germinará. Mira lo que dice el versículo 17 al 19, dice, y volviendo en sí, germinó la semilla, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ya he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él volvió en sí, la semilla germinó, porque él, ¿de qué se acordó? De lo que vivió en casa de papá, de lo que vio en casa de papá, de lo que sintió en casa de papá. Y dijo, voy a volver a casa de papá. Esa semilla va a germinar. Un día tu hijo va a volver en sí. A pesar de que tú no lo veas ahora, a pesar de que tú te desesperes, pero un día él va a volver en sí. ¿Alguien conoce la historia de John Newton? No Isaac Newton, John Newton. Algunos lo conocerán, pero para beneficio de los que no lo conocen, se la repito. John Newton fue un hombre que creció en un hogar cristiano en Inglaterra en el siglo XIX. Sobre todo su abuela le enseñó mucho de la palabra de Dios, pero cuando creció, como muchos, se apartó y se volvió ateo, tanto que terminó dedicándose al negocio de venta de esclavos. Y en una de esas travesías llevando esclavos de África a Norteamérica, su barco naufragó en medio del Atlántico en una tormenta. Y ahí quedó John Newton agarrado a una tablita en medio del océano. Y como yo siempre digo, en medio del océano no hay ateos. Los ateos filosofan allá en la oficina refrigerada. Pero cuando están agarrados a una tablita en medio del mar, ¡ay, Dios mío! Ahí John Newton se acordó del Dios de sus padres y del Dios de su abuela. Y ahí clamó a Dios y dijo, Dios, si me salvas, te serviré el resto de mi vida. ¿Y qué cree que pasó? Pasó un barco, exactamente, y lo rescató. Y John Newton cumplió su palabra y sirvió a Dios el resto de su vida. Y compuso himnos preciosos. Uno de esos se lo sabe toda la cristiandad. Amazing Grace, sublime gracia. ¿Lo ha cantado usted? Dios me diera voz para cantar, porque de verdad, Amazing Grace, y por ahí se va. Ese fue John Newton, porque esa semilla, él volvió en sí, a lo mejor a través de una tragedia, a lo mejor a través de una enfermedad, a lo mejor a través de una circunstancia triste. Ese hijo va a volver en ti, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. En tercer lugar, el padre pródigo provee perdón a sus hijos. Dios es perdonador. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquel padre, como ilustración de nuestro Padre Celestial, perdonó a su hijo. Perdonó a su hijo, dice en el verso 20 específicamente, en el 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, mire, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, definitivamente que ese padre ya había perdonado a ese hijo a pesar de todo lo que había hecho. Nosotros, hechos a la imagen de Dios, como modelo de nosotros como padres, debemos perdonar a nuestros hijos cuando fallan. Debemos tener esa disposición. En ese sentido, los padres debemos perdonar incondicionalmente a los hijos. Dios nos perdona siempre que venimos ante Él arrepentidos. No se pone con una checklist a ver si hiciste esto, si hiciste esto, si hiciste esto. No, Él nos perdona. Y aquel padre perdonó a su hijo antes que el hijo dijese nada. Él no sabía si el hijo venía a pedirle más plata porque se me acabó la plata. Él no sabía si venía a decirle, papá, lo que pasa es que le demos un platal a un deudor, a un acreedor allá en la ciudad no sé dónde. Él no sabía, él decidió perdonarlo antes que el hijo hiciera nada. Dice que cuando lo vio venir de lejos, ya salió corriendo y le abrazó. Como lo dice el verso 20. No esperó a que el hijo cumpliese ninguna condición. Porque anote esto, aunque sea en su corazón. El perdón no se gana, el perdón se otorga. El perdón no se gana, el perdón se otorga, se regala, se entrega.
Porque muchos dicen, sí, yo lo voy a perdonar, pero se tiene que ganar mi perdón. Él tiene que venir aquí y me tiene que pedir perdón y entonces yo lo voy a perdonar. ¿Quién te dijo? Si Él hace algo para que tú lo perdones, tú no lo estás perdonando, tú le estás pagando por el acto de Él de hacer aquella acción que tú le estás pidiendo. El perdón no se gana, el perdón se otorga. Y este padre hizo eso con este hijo. Así debemos hacer los padres a nuestros hijos que nos han fallado cada vez que ellos vengan a nosotros y tengamos esa oportunidad. Y incluso es una decisión que debe ser tomada antes en nuestro corazón. O sea, ya debe estar esa decisión en su corazón antes que ese hijo venga a usted. Eso no significa que lo vamos a apadrinar y que sigan haciendo lo que les dé la gana, porque Jesús mismo le dijo a la mujer aquella tomada en adulterio, ni yo te condeno, pero ahora vete y no peques más, ciertamente. Pero debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hijos cada vez que vengan a nosotros. Y los padres debemos perdonar completamente a los hijos. El perdón de Dios ciertamente es total. Dice Miqueas 7:19 dice que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso significa que va a estar borrado. Así hace Dios con nuestras faltas, así hace Dios con nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Así perdonó aquel padre a su hijo, plena y completamente. Su decisión estaba tomada, ya borrón y cuenta nueva, cuenta saldada. Definitivamente que así debemos perdonar nosotros a nuestros hijos de forma completa. En cuarto lugar, el padre pródigo provee restauración a sus hijos. El padre pródigo provee restauración a sus hijos. Cuando venimos a Él, Dios nos restaura en nuestra condición caída, ¿cierto? ¿Cierto? Dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Definitivamente que Dios nos restaura, nos hace nueva criatura. Y aquel padre también restauró a su hijo. Igual debemos hacer nosotros, como hemos visto, como vamos a ver en el texto. Y es que los padres debemos restaurar a los hijos, primero, ante ellos mismos, Dios, al restaurarnos, nos devuelve la autoestima, nos devuelve esa imagen que Él quiere formar en nosotros. Y aquel padre, con sus acciones, con todo lo que hizo, y vamos a ver lo que hizo, le hizo ver al hijo que aún seguía siendo su hijo. Porque recuerde que el hijo tenía pensado hacerse jornalero de su padre. Dice el verso 21 al 22 que el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Todo eso, el vestido, el calzado, el anillo, hacía ver a ese hijo se viera ya no con esas ropas andrajosas de jornalero. Recuerden que él estaba trabajando allá alimentando cerdos, esa suciedad, ese mal olor. Ahora tenía vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo, para que él pudiera verse a sí mismo restaurado. Porque nuestros hijos deben ser restaurados primero ante ellos mismos. Cuando ellos vengan a ti golpeados por la vida, cabizbajos por haber fallado, con todas esas heridas, tú debes restaurarlos y asegurarte que ellos entiendan que Dios los ama, que tú los amas, que tú estás ahí para ellos. Debemos restaurarlos ante ellos mismos. Y también debemos restaurarlos ante los demás. Los padres pródigos debemos restaurar a los hijos ante los demás, porque Dios nos restaura ante los demás, ante la sociedad. Las acciones de aquel padre hacia el hijo hicieron ver a los demás que su hijo era vuelto a su estatus inicial. Dice en el verso 23 y 24, y traed el becerro gordo y matadlo, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre hizo un banquete para que todos los vecinos, esos que andaban, oye, viste que fulanito se fue de la casa, oye, viste que mal hijo le salió a ese padre, qué terrible padre debe ser, pecador debe ser, porque mira que se le fue el hijo de la casa. Ahora él llama a todos esos vecinos bochinchosos, vengan acá para que se den cuenta que Dios todavía tenía trabajo que hacer con mi hijo, que en su corazón estaba la palabra, y la palabra hizo semilla y dio fruto. Y todos se enteraron de que el hijo era restaurado. Hizo fiesta, porque cuando nuestros hijos han caído públicamente los debemos restaurar.
Amén. Y finalmente, el Padre pródigo provee reconciliación a sus hijos. El Padre pródigo provee reconciliación a sus hijos. El deseo de Dios es que haya armonía entre todos sus hijos. Amén. No es que a mí me cae mal aquel hermano porque mira aquella hermana cómo se viste. No. Dios quiere que haya armonía entre todos sus hijos. Y ante el regreso, lamentablemente, ante el regreso de aquel hijo al hogar, el hermano mayor se enojó. Lo dice en el verso 25 al 32, dice que y su hijo mayor, el que había quedado en casa, a quien también le había repartido los bienes, no se olvide, y su hijo mayor estaba en el campo al momento que llegó el menor. Dice, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero aquel padre demostró a ambos hijos y trató de reconciliarlos. Fíjate que él dice que el padre no esperó a que el hijo entrara. El hijo se quería quedar afuera, pero el padre salió a buscar al hijo mayor. Salió y trataba de persuadirlo para que se reconciliase con el hermano, para que entrase. Es decir, el padre tomó la iniciativa para buscar la reconciliación del hermano mayor con su otro hijo. Y así debemos hacer nosotros siempre, tratar de cuando hay un hijo o una hija, alguien que no está, tratar de acercarlos, tratar de que haya reconciliación. Porque va a haber alguna disputa entre los hijos, pero siempre debemos tratar de reconciliarlos. Los padres debemos atender las diferencias entre los hijos. Dios, en su caso como Padre Celestial, nos llama a todos a perdonarnos unos a los otros. En Mateo 18, 21 al 22, dice que Pedro le preguntó al Señor que cuántas veces debía perdonar al hermano, al que pecare contra él, hasta 7, y Jesús le dice, no 7 veces, Pedrito, hasta 70 veces 7, o sea, las veces que sea necesario. Dios siempre nos llama a reconciliarnos entre nosotros como sus hijos. Pero en el caso de este padre, al enterarse de la actitud del hijo mayor, él trató de buscarlo y animarle a unirse al festejo con su hermano. Pero lo dice, como decíamos en el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar, pero dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y fíjese en el texto, porque el hijo mayor, el hermano mayor, hablaba al padre de que tu hijo, léalo para que vea, ese tu hijo que se ha malgastado todo, pero el padre le decía, tu hermano, ¿ves? Captó las ideas de la forma de expresarse. El hermano mayor quería desentenderse de su hermano, pero el padre lo trae a que reconecte con su hermano, de tal manera que él estaba tratando de que hubiera una reconciliación, limando las diferencias. Y sabemos que habrá diferencias entre nuestros hijos, pero siempre debemos ser proactivos intentando reconciliarlos. Y los padres debemos resaltar al hacer esto lo positivo en los hijos, que cada hijo vea lo positivo en el otro, porque todos tenemos un lado negativo, un lado positivo. Todos somos como la luna, ¿verdad? Lunáticos, no, que tenemos una cara iluminada y una cara oscura. Todo el mundo ve la cara iluminada, ¿verdad? Nadie ve la cara oscura de la luna. De tal manera que sí, tenemos partes positivas y partes negativas, así son nuestros hijos, pero debemos resaltar lo positivo. Dios siempre busca lo mejor de nosotros. Y aquel padre le hizo ver al hijo mayor que él también era amado y que le había dado todo lo que tenía y que había estado junto a él todo ese tiempo. Lo dice en los versículos 31 al 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Siempre resaltar lo positivo a la hora de reconciliarlos. Siempre tratar de que haya armonía. No vamos a poder obligarlos a amarse al nivel que nosotros queremos, pero siempre hacer el esfuerzo porque ellos vean lo positivo el uno en el otro. Como padres, reconciliemos a nuestros hijos
mostrándoles cuánto le amamos a cada uno de ellos y lo dispuestos que estamos a darles lo mejor de nosotros a cada uno. El padre pródigo definitivamente provee a sus hijos. Hemos visto 5 cosas que debemos preocuparnos por proveer. Hay muchas cosas más. Usted seguramente ya en su mente estará sacando. Debo también pensar en esto, pero hoy la palabra de Dios nos habla de estas 5 cosas. Debemos proveer bienes. Y recuerde que cuando hablamos de bienes, no hablamos solamente de bienes materiales. Hablamos de bienes intelectuales, de bienes emocionales, de bienes espirituales sobre todo. Procuremos proveer bienes a nuestros hijos. Pero recuerde, nadie puede dar lo que no tiene. Así que el primero que debe proveerse es usted. Libertad. La libertad en su medida y en su momento, porque ciertamente no vamos a poderlos tener todo el tiempo bajo nuestras alas. Habrá un momento en que ellos tengan que alzar el vuelo y tendrás que comprender que ellos tienen que hacer su vida y cometer sus errores, como tú los cometiste. Entonces, entender que hay un libre albedrío y no es que Dios falló, no es que falló Dios porque yo los programé y mira cómo se desviaron. No, tú confía que si hiciste tu trabajo sembrando la palabra, esa palabra germinará en su momento. Proveer libertad, proveer perdón, porque seguirán siendo tus hijos hasta la eternidad. Alguien dijo que lo único que nos podemos llevar de este mundo a la vida eterna son nuestros hijos. No te vas a llevar el carro, el celular, la televisión, la casa. Lo único que te podrás llevar son tus hijos. Entonces siempre van a seguir siendo tus hijos y ese perdón que tienes que darle a ellos, por tanto, sería eterno, así como el perdón del Padre Celestial. Y debemos proveer restauración, siempre tratar de restaurarlo, porque algunos vendrán perniquebrados, algunos vendrán golpeados por la vida, pero ciertamente siempre tratar de restaurar, asegurarles tu amor, a pesar de que te hayan fallado, asegurarles que tú le aprecias. No aprecias sus fallos, no aprecias sus errores, no aprecias sus faltas, pero lo aprecias a él, a ella. Que él sepa, que ella sepa que es amado, que tiene siempre a dónde recurrir, que siempre hay un padre que le va a recibir si viene a él. Y finalmente, proveer reconciliación, siempre que haya reconciliación en tu hogar. Estas 5 cosas nos habla la palabra de hoy que como padres debemos procurar en nuestro caso para con nuestros hijos. Y Dios sabe que ser padre no es fácil. Él ha vivido esta experiencia por la eternidad. Así que si usted creía que a usted le ha tocado más difícil, pregúntele a Dios. Dios sabe las dificultades que tú pasas, las que estás pasando y las que pasarás. Y Él, si te ha dado el privilegio de ser padre, es porque ha confiado en ti, para que tengas ese privilegio. Ha puesto en tus manos vidas para que las formes y para que les reflejes su carácter de Padre Celestial. Dios sabe que tú necesitas de su ayuda y quiere dártela.